Bien, muy buenas noches con todos y todas las personas que nos acompañan en esta sexta sesión de nuestra jornada de videoconferencias enmarcadas en la conmemoración del Bicentenario 2021. Este trabajo, como ustedes bien saben, comprende de 8 videoconferencias que han estado organizadas desde mayo hasta julio y que tienen como finalidad propiciar espacios de debate e intercambio de ideas sobre temáticas de relevancia social, política y económica. Hoy trataremos un tema de crucial relevancia para nuestro país y el mundo. Vamos a abordar las perspectivas para garantizar la protección de defensas de los derechos humanos. Si bien el día de hoy tendríamos dos invitadas para nuestra ponencia a cargo de la doctora Adriana Martínez Carrasco y la doctora María Eugenia Neira Surco, lamentablemente el día de hoy, por motivos de salud, la doctora Adriana Martínez Carrasco no va a poder acompañarnos. Sin embargo, desde aquí le deseamos una pronta mejoría. Así es que sin más, voy a invitar a la doctora María Eugenia Neira Surco, la doctora María Elena, a que nos acompañe el día de hoy. Hoy día es nuestra ponente estrella, así es que desde ya, María Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a comentar un poquito a cargo de nuestra participante el día de hoy. Ella tiene preparada la ponencia sobre las perspectivas legales sobre derechos humanos, y voy a hablar un poquito de ella, que ella es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España y es egresada de la Maestría de Derecho Procesal Penal por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Se ha desempeñado también en los siguientes cargos en el servicio público. Ella ha sido asesora en municipalidades y es abogada de víctimas de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, en particular casos de trata de personas, violencia sexual, entre otros. Ella es abogada y agente del Estado de la Procuraduría Pública especializada subnacional frente a casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha, se desempeña en el despacho de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República como asesora. Asimismo, se ha dedicado a la investigación y ha participado en diversas charlas en universidades, así como a la producción de artículos y ensayos. Sin más, damos la más cordial bienvenida a la doctora María Eugenia. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a toda la organización, puesto que con su generosa invitación permite que pueda dirigirme a todos ustedes. Voy a tratar de ser breve, pero también voy a tratar de desarrollar no solo esta perspectiva legal, sino también un poco internacional, porque esto, hablar sobre los derechos humanos implica hablar sobre ambas perspectivas. Comenzaré planteando una diferencia que probablemente muchas personas en algún momento nos hemos planteado. Y es esta diferencia entre lo que es derechos fundamentales, derechos humanos y derechos constitucionales. Cuando nosotros vemos la Constitución peruana y nos remitimos al capítulo 1, título 1 de la Constitución, vemos que este título está denominado Derechos Fundamentales de la Persona. Ahí podemos encontrar lo que es el derecho a la vida, derecho a la libertad, la expresión y otros. Seguramente si yo pregunto si alguien recuerda dónde se encuentra el derecho al debido proceso, notaremos que no se encuentra en este título y que está ubicado en el capítulo relacionado a la administración de justicia, que es en el artículo 139 de la Constitución. Por tanto, podemos ver que no está ubicado, digamos, sistemáticamente en este capítulo 1, título 1 de la Constitución. Esto ha generado que cierto sector de la doctrina haya diferenciado y pueda hablar entonces de derecho constitucional y de derecho fundamental, puesto que los derechos constitucionales serían los que no están ubicados en este capítulo 1, título 1 de la Constitución. Básicamente todos los derechos tienen la misma jerarquía en nuestro modelo. Para esto debemos recordar la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución,
que precisa que las normas relativas a derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración. Ahora, esta discusión o esta división o diferenciación no parece relevante en el caso peruano, pero es importante conocer de dónde proviene para saber cuál es la relevancia de esta diferencia, que, como les dije, no se aplica tanto en el caso peruano. Es así que su origen se da en la Constitución Española de 1978, puesto que en España se diferenciaba los derechos fundamentales de los derechos constitucionales. ¿Y cuál fue el motivo de esta diferencia que se planteó? Es que en España los derechos fundamentales pueden ser reclamados procesalmente a través de la vía del amparo, mientras que los derechos constitucionales no fundamentales, es decir, que no están en ese título en particular, no pueden ser reclamados por esta vía. En su momento, España pues, fue demandada ante el Tribunal Europeo porque respecto a esto no tenía una regulación que dé un mecanismo procesal para la protección de otros derechos que no estaban reconocidos en la norma en la que les comenté, ¿no? Entonces, esta diferencia, como les planteo, parece relevante en el caso español. Pero en el caso peruano, nosotros sabemos aquí que todo lo que es el proceso de amparo se da, o sea, la protección a través del amparo se da cuando se vulnera, ya sea todos los derechos, menos los que están protegidos por el habeas data y el habeas corpus. ¿Qué quiere decir? Que de cierta forma en el Perú hay una protección más amplia, más garantista de los derechos. Por tanto, en mi opinión, no hay una relevancia tan importante que justifique esta diferencia. Ahora, téngase presente también que el artículo 3 de nuestra Constitución especifica que sobre los derechos no enumerados. Un claro ejemplo de ello es que el Tribunal Constitucional ha reconocido algunos derechos que no estaban enumerados. Un ejemplo de ellos es el derecho a la verdad. Mediante una sentencia en un proceso de habeas corpus, se estableció que se garantiza el derecho a la verdad a través del derecho a la tutela jurisdiccional. En la perspectiva internacional, también podemos hablar del derecho a la verdad que se ha desarrollado, por ejemplo, en el caso Barrios Altos de Perú, en el que la Corte Interamericana hizo referencia a que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima a obtener que los órganos competentes de un Estado esclarezcan los hechos violatorios. Tan es así, como les dije ya, que en el Perú queda claro que el amparo protege todos los derechos, como les dije, que no está reconocido por el habeas data, por el habeas corpus. Entonces, como ya les comenté, se trata de un modelo más garantista. Por tanto, esta diferencia no resulta relevante ni tan importante, pero de todas maneras yo hago mención porque en muchos casos existe cierta confusión. En realidad es una diferencia más desde un punto de vista formal. Ahora bien, con relación al término de derechos humanos, se puede entender de una forma amplia, pero también de una forma más estricta. De forma estricta se puede entender que podemos hablar de los derechos humanos como aquellos que están reconocidos en instrumentos internacionales, que estén ratificados por el Estado, en este caso por el Estado peruano. Un claro ejemplo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero considero que a efectos de la exposición, de lo que voy a ir exponiendo a continuación, es importante que nosotros consideremos los derechos humanos desde una perspectiva más amplia. Así, para hablar de los derechos humanos, corresponde hablar de una teoría general de los derechos humanos. Y bueno, a continuación yo voy a plantear 4 ideas importantes sobre esto. En realidad lo que voy a plantear ahora ya es voy a considerar la perspectiva legal, pero también la internacional. En particular lo que es la Convención Americana, ¿no? El sistema interamericano. El primer punto más relevante es
sobre las fuentes de los derechos. A veces damos por hecho que los derechos humanos que tenemos como habitantes, o sea, los tenemos estos derechos, pero es importante tener de forma muy clara cuáles son estas normas jurídicas que establecen el derecho. Es decir, nosotros asumimos que tenemos derecho, pero es importante saber dónde se encuentra este derecho. Por eso, voy a plantear una diferencia entre los derechos expresos y los derechos implícitos. Los derechos expresos, como el propio nombre lo dice, son aquellos que están expresamente reconocidos en un documento. Podemos hablar de la Constitución, podemos hablar de algunos tratados. Dentro de ellos, los derechos ya se encuentran de forma escrita. Ahora bien, aquí no hay mucha discusión. Quizás en el punto de derechos implícitos corresponde hablar de ciertas teorías, por ejemplo, la teoría moderna o contemporánea sobre esto, que se ha dado durante mucho tiempo, se discutió sobre la capacidad de los jueces para tener cierta creatividad sobre la aplicación del derecho. Así, por ejemplo, cuando un juez resolvía un caso concreto, se podía suponer algunos o ciertos márgenes de creatividad, obviamente con los matices que correspondía, porque, como les dije, se trata de un caso en concreto, no estamos hablando de una aplicación general. Entonces, si podemos hablar que los jueces crean derecho diferentes a los que ya están expresos en el documento, como les dije, no puede ser la Constitución o cualquier tratado. Ahora, otra cosa muy importante respecto a esto de los derechos implícitos sería que los jueces lo hacen, pero dentro de sus competencias, ¿no? Un ejemplo que se podría considerar en el caso peruano es uno que el Tribunal Constitucional, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra un decreto legislativo que modificó el artículo 200 del Código Penal. Este artículo tipificaba lo que era el delito de extorsión. En algún momento se discutió o se empezaron a dar bastantes modificaciones de este tipo penal, específicamente con relación al derecho a la protesta. Entonces, como se empezaban a dar tantas modificaciones, se presentó esta demanda de inconstitucionalidad para que pudieran declarar inconstitucional este decreto legislativo. Ahora, el Tribunal Constitucional en este caso, si bien ha declarado infundada la demanda, ha desarrollado lo que es el derecho a la protesta. Entonces, si bien no se llegaron a tener los votos para que el Tribunal Constitucional estableciera o dijera sí, está bien, tienen razón, sí estableció y sí desarrolló además lo que es el derecho a la protesta. ¿Para qué? Para que exista un límite para las posibles interpretaciones que pueden ser muy restrictivas de derechos. Lo más valioso de esta sentencia es que es la primera vez que el Tribunal Constitucional desarrolla este derecho fundamental a la protesta como un nuevo derecho. Este es un claro ejemplo de lo que se puede decir como derechos implícitos, ¿no? Ahora, independientemente de los argumentos que tuvo, ¿no?, el Tribunal Constitucional, la diferencia entre derecho expreso e implícito, en los términos que acabo de describir, sí resulta relevante, y sobre todo clara, ¿no?, porque es básico saber. Derechos expresos son los que se encuentran en la Constitución o en cualquier tratado, y los implícitos son aquellos que provienen de cierto razonamiento jurídico, llegando a una conclusión, ¿no?, como en este caso el ejemplo del Tribunal Constitucional. Ahora bien, como ya mencioné, los derechos se encuentran tanto en las constituciones, en los tratados. Además de esto, yo considero que hay dos áreas muy importantes que no se han desarrollado del todo. Y considero que tanto los abogados o como las personas que se encuentran relacionadas al derecho están en cierta forma obligados a desarrollar. Y son dos cosas. Son los estándares de la jurisprudencia, que establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y también las recomendaciones que dan los comités. Entonces,
Voy a comenzar con el primero, que es los estándares de la jurisprudencia de la Corte. Eso también lo voy a desarrollar a lo largo de la exposición, pero respecto a ello, ahora lo más importante es decir eh, que estos estándares pueden resultar una fuente muy rica de derecho, con la cual, como les dije, no se ha trabajado tanto, ni en las escuelas probablemente de derecho, ni en la práctica, puesto que no vemos tampoco que hay muchas citas de los criterios precedentes o estándares que da la Corte Interamericana. Por lo que yo pienso que aquí hay un área que sí se puede desarrollar y se puede explotar. Más aún, y como ya más adelante les voy a explicar, más aún siendo Perú uno de los países que está involucrado, ¿no?, en más sentencias ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como les comenté, otro punto importante es las recomendaciones que dan los comités de las Naciones Unidas, que también son una serie de criterios de interpretación general de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Estas son como recomendaciones, ¿no?, de la ONU ya respecto a diversos comités. Uno de los comités Comité de Derechos Económicos y Sociales, Comité de los Derechos de las Mujeres, Comité de los Derechos del Niño, Comité de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, como fuente de derecho, como les dije, aparte de estas, pueden haber otras, pero pienso que las más relevantes serían, como ya les comenté, las expresas, las implícitas, y por otro lado la fuente de los estándares de la Corte Interamericana y las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas. Un segundo punto, bueno, un siguiente punto que me parece importante para tratar respecto a ello es, luego cuando nosotros hablamos de fuentes de derecho, hablamos de sujetos de los derechos. Entonces aquí tenemos que pensar ya no dónde están los derechos, sino a quiénes se aplicarían estos derechos, quiénes serían los sujetos de estos derechos. Frente a la pregunta de quiénes son los sujetos de los derechos, una primera respuesta, y parecería fácil, sería todas las personas, ¿no?, todos los seres humanos. Pero aquí hay algo, y la respuesta sería válida, pero hay algunas pequeñas singularidades que sí se deberían tener en cuenta. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en una sentencia, me parece que fue una empresa, no recuerdo el nombre, pero esta empresa solicitó al Tribunal Constitucional que una persona suspendiera el impedimento de tránsito por cierta calle. Entonces, lo decía ¿por qué? Porque decía que esto impedía ejercer su derecho a la libertad de tránsito. Al respecto, el Tribunal Constitucional afirmó que si bien las personas jurídicas sí pueden ser titulares de derechos fundamentales, ello no significa que dicha titularidad pueda predicarse, digamos, a todos los derechos. Por ejemplo, no se puede hablar del derecho a la vida con relación, digamos, a una empresa. Y así, de esa manera, tampoco se puede hablar de otros derechos. Entonces, pues, respecto a cada caso, es importante diferenciarlo y saber cuál sería, en todo caso, el derecho para atribuir la titularidad, ¿no? Otro punto sería, y ya digamos desde una perspectiva internacional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos tiene un criterio muy peculiar, puesto que ya ha establecido ciertos requisitos para que, por ejemplo, una petición sea admitida por la Comisión Interamericana y luego, posteriormente, si correspondiera, pase a la Corte Interamericana. Pero dentro de estos requisitos es bueno, que para que presente, digamos, en el informe de fondo que presentaría en un caso la comisión, tendría que establecer quién es la identificación de la víctima, ¿no?, de la presunta víctima a la cual se le habría vulnerado el derecho. Ahora, hay casos en los cuales resulta difícil
identificar a la presunta víctima. Y uno de esos casos, y seguramente ustedes ya han escuchado bastante hablar de esto, es el derecho de las comunidades indígenas, puesto que para la Corte Interamericana se reconocen los derechos de estos entes con personalidad. Entonces, las comunidades indígenas para la Corte Interamericana son titulares de derecho, ¿no? Están protegidas por el sistema interamericano. Uno de los ejemplos es el caso de Río Negro versus Guatemala, en el cual también estaba relacionado obviamente a comunidades indígenas. Por otro lado, en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todas las reformas que tengan cada país sobre interpretación que tenga cada país en su normativa, tienen estándares. Entonces, mientras sea para beneficio de la presunta víctima, la Corte considera estos estándares que tiene cada país. Entonces, si tiene más protección para el país, la Corte lo va a considerar. Otro punto que es importante es la forma de aplicación del derecho. Ya hemos hablado de quiénes son los sujetos, pero ahora es importante saber cómo es que se aplican estos derechos, ¿no? Se puede hablar aquí de reconocimiento de los efectos horizontales de los derechos, es decir, que se proyecte la relación de los derechos humanos de unos particulares a otros particulares. La visión tradicional es que se habla de derechos, de regulación de derechos humanos en relaciones entre autoridad y particular. Pero una teoría más moderna sobre los derechos humanos proyecta que esta relación sea entre particulares. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la huelga. Entonces aquí también es importante considerar que la aplicación de los derechos humanos no solamente se da de una forma vertical, es decir, entre autoridad y un particular, sino de forma horizontal. Otro punto importante que quisiera plantear es sobre la interpretación de los derechos humanos. Nosotros sabemos que los derechos humanos son un tipo de norma jurídica con una estructura peculiar. En gran parte se dice que las normas que recogen los derechos humanos son redactadas en formas de principio. Los principios son tipos de normas jurídicas con un alto grado de indeterminación, de vaguedad. Una de esas, por ejemplo, está prohibido discriminar, pero no se establece exactamente qué es discriminar. Esto puede generar ciertos dilemas en el plano de la interpretación, incluso puede llegar a problemas en el plano de la argumentación. Ahora, con respecto a la interpretación de las normas, hay pautas específicas que son, por un lado, por ejemplo, siempre se ha hablado del principio pro persona. Eso está reconocido también a nivel nacional, pero también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo 29, y nos orienta un poco sobre cómo se deben interpretar las normas, siempre buscando que la norma dé una protección más amplia de los derechos humanos. Un segundo elemento o principio sería la interpretación conforme, es decir, la interpretación se tiene que dar acorde a los derechos humanos de forma conjunta. Todo ordenamiento jurídico se debe interpretar a la luz de los derechos humanos, lo cual está previsto en la Constitución, o en los tratados, o en las demás fuentes que yo ya hice mención hace rato. Me parece importante, luego de esta exposición me parece importante plantear que toda teoría general de los derechos humanos tiene una relevancia, pero lo que debería desarrollarse más y mejorarse es desarrollar una teoría de derechos humanos a través de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Es importante que nosotros como abogados, en otros casos como personas que participan en lo que es actividades del derecho,
es importante que nosotros revisemos todo lo que es la casuística, ¿no? No solamente los casos a nivel nacional, sino también internacional, porque de ello y de ahí es donde se desarrolla el derecho más particular en lo que es los derechos humanos. Más aún en el caso peruano, porque es bastante peculiar y debemos considerar que en el caso peruano el Perú es uno de los países que tiene más casos que tiene más sentencias de la Corte Interamericana. Eh, Tan es así que la Corte Interamericana se ha empeñado en desarrollar ciertos estándares, por ejemplo, con respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Los DESCA. Eh, Ojo que aquí el artículo 26 de la Convención Americana ha sido como el arma de la Corte Interamericana para poder emitir una buena cantidad de sentencias que desarrollan estos DESC, porque bueno, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pues los vamos a llamar DESC. Así se ha desarrollado el derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la pensión y otros conforme les voy a ir exponiendo. Lo peculiar aquí es que hay una gran cantidad de casos que se han ido dando con relación al Perú. Se podría, como ya les dije, el Perú es uno de los países que tiene más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos. Es más, la fuente de la diversa jurisprudencia de la Corte se ha desarrollado en base al Perú. Yo sé que suena un poco gracioso, pero es así en el caso del Perú. Les voy a leer, por ejemplo, algunas sentencias eh, en las cuales la Corte Interamericana ha desarrollado los DES. Por ejemplo, en el 2017, el primer caso que declaró la violación directa de, de un derecho social se dio en el año 2007 y fue el caso Lagos del Campo. Y eso es un caso peruano, caso Lagos del Campo versus Perú. Es decir, hasta antes de eso se consideraban justiciables de manera indirecta los derechos sociales, pero a partir de allí se consideraron de forma una violación directa. Otros casos relacionados a la justiciabilidad, en este caso más cercano, pero no fue de forma directa, fue el caso Acevedo Buendía, que son los cesantes de la Contraloría, que se dio en el año 2009. Ya en el marzo del 2019, o sea, hace poco relativamente, la Corte decidió un nuevo caso y este es el caso Muelle de Flores y aquí se desarrolló el derecho a la pensión. Solo unos cuantos meses después de este caso, la sentencia decidió otro que es el de Ansejub Sunat versus Perú, que también era sobre cesantes jubilados de Sunat. También el año, si no me equivoco, hace 2 años, la Corte también emitió una sentencia de un caso que fue el primer caso que desarrolla derechos de las personas trans, ¿no? Que es el caso Azul Rojas Marín. Seguramente ustedes han oído hablar de este caso. Y bueno, incluso hasta ahora la Corte tiene pendiente todavía en proceso otros casos relacionados al Perú. Uno de esos es el caso Cuyalabi y otros versus Perú, que trata de un grupo de magistrados que fueron no ratificados en su momento y entonces se está discutiendo esto. Cosas positivas es que este año se ha dado el primer caso en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que el Perú no es responsable de afectaciones a derechos humanos. Entonces, sería el primer caso en el cual el Perú ha logrado, digamos, ganar una sentencia en la cual la Corte declare que no se ha vulnerado ningún derecho, ¿no? Porque en algunos casos lo que se lograba era que la Corte pueda declarar violación respecto de ciertos derechos y otros, algunos sí y otros no. Pero, bueno, como les digo, noticias positivas es que sí se ha logrado una sentencia bastante buena. Esto no hace más que desarrollar lo que les dije,
desarrollar todo lo que es la teoría teoría general de los derechos humanos. Entonces, repito, lo más importante para que esto siga continuando es que se dé un buen estudio de las sentencias, tanto nacionales como internacionales, respecto a derechos humanos. Téngase presente que solo estamos hablando del sistema interamericano, pero no es el único. También está el Tribunal Europeo y otros. Entonces, como punto final, resalto la importancia del desarrollo de la teoría general de los derechos a través del estudio de casos. Eso es todo. No sé si me dijeron que iban a haber algunas preguntas. Así es, muchísimas gracias, doctora María Eugenia Neira Surco. Queremos agradecer su ponencia, en verdad clarísima, muy detallada, y a continuación vamos a entrar al bloque de las preguntas. Para ello, vamos a dar algunos minutitos para que se anime, porque ya nos han ido enviando algunas preguntas, donde nos van a indicar y se las vamos a hacer llegar, por supuesto, a la doctora. Así es que vamos a ver, acá tenemos. Vamos a ir viendo, tenemos que es nuestra parte final ya. Unos minutitos, por favor. A ver, tenemos una doctora. A ver, existen países en los cuales la protesta es un derecho. ¿Cómo se limita dicho derecho para que no se haga abuso de este? Para que nos pueda responder, doctora. Mm, la protesta se considera un derecho básico. Si no me equivoco, en España, por ejemplo, se considera eso. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cómo se...? ¿Cómo se...? A ver, vamos a repetirla porque ya me está... Uh-huh. La pregunta es la Son dos. siguiente. Existen países en los cuales la protesta es un derecho, ¿verdad? ¿Cómo se limita dicho derecho para que no se haga abuso de este? Ya. Pero es que lo que sucede es que, como todos derechos, o sea, no es solamente el derecho a la protesta, todos los derechos tienen sus límites. Para ello incluso se ha dado sentencias diversas del Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando hay una contraposición de un derecho a otro, ¿no? Y ahí se puede hacer lo que es un test de proporcionalidad y todo. Entonces, es posible en casos, digamos, concretos, ¿no? Porque en realidad en el Estado peruano todos los derechos tienen los derechos que están reconocidos en la Constitución. Y recuerden que en la Constitución hay una cláusula abierta, ¿no? También. Entonces, todos esos derechos tienen un rango. Lo que sucede es que en casos concretos puede haber una contraposición de uno con otro. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué papel tienen las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos humanos? ¿Y de qué manera el Perú se puede sumar y contribuir a esta tarea? Para que conteste, doctora. Mm, Bueno, es que lo que sucede es que las Naciones Unidas tienen se dividen en muchas áreas, pero también tienen muchos sectores que desarrollan diversas áreas. Por ejemplo, no hay una que en teoría, las Naciones Unidas, la principal misión es la erradicación de la pobreza, la búsqueda de la paz, pues para ello fue creado, ¿no? Luego, con el tiempo se ha ido ampliando sus funciones, ampliando sus objetivos, y ahora no recuerdo el nombre, pero hay un caso de los cascos azules, por ejemplo, ¿no? Que participan de cada país. Entonces, yo pienso que esa es una manera de poder participar en favor de la sociedad. Perfecto. Una más, doctora, que nos acompañe en este bloque. Usted ha mencionado que Perú es el país con más sentencias por abuso a los derechos humanos. ¿Cree que eso es porque los diversos gobiernos han abusado de las normas o porque en realidad son las normas vigentes las abusivas? Para que responda. Hay dos cosas ahí. Ha habido casos en los cuales la Corte Interamericana puede, digamos, declarar que alguna norma de un país está siendo, vulnera ciertos derechos, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte es invocar al país para que pueda modificar su normativa. Ahí estamos hablando de lo que dices, ¿no? De las normas. Pero ha habido casos en los cuales han sido las autoridades las que han vulnerado un derecho. Hay, por ejemplo, un caso reciente es el de Azul Rojas Marino, que es una persona LGTBI que fue vulnerada, sus derechos fueron vulnerados, ¿no? Había una sentencia a favor
de ella, y así se podrían dar muchos casos. Por ejemplo, hay los casos que les comenté, están los casos de muchas personas que fueron cesadas en gobiernos anteriores, ¿no? Trabajadores que fueron cesados y su derecho a la pensión fue vulnerado. Eso sucedió en gobiernos anteriores. Otros casos, por ejemplo, son casos de terrorismo. Entonces, en realidad es diverso, ¿no? Entonces es diverso, las vulneraciones de derechos humanos se puede dar en distintas formas. Perfecto, perfecto, doctora. Bien, queridos participantes, con esta ronda de preguntas, ya hemos llegado al final de esta videoconferencia y hemos concluido con nuestra sexta sesión de nuestra jornada de videoconferencias, y desde ya agradecemos la participación de cada uno de ustedes por mantenerse conectados a la transmisión a través de sus preguntas, a través de comunicaciones del Congreso de la República, y queremos agradecer de manera especial a la Fundación Hans Seidel, que siempre nos está apoyando, y de manera muy especial a la segunda vicepresidencia del Congreso de la República y a la Oficina de Cooperación Internacional, bajo la jefatura del señor Jaime Barnet. Y desde ya, doctora, la invitamos nuevamente para seguir participando con nosotros. Agradecemos muchísimo su participación, y los próximos días les vamos a seguir mandando mayor información sobre la séptima edición de esta videoconferencia. Por parte de nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora María Eugenia Neira Surco, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, y no me queda más que despedirme y desearles muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y hasta una próxima reunión. Gracias. Gracias.